El mercado. Voy a aprovechar para comprar algunos mariscos. Hoy quiero comer un cevichito al pie de la playa. Precisamente vivía en una casa frente al mar, donde estaban los pescadores que solían cazar pulpos. En algunas ocasiones compraba un pulpo recién sacado del mar. Su preparación es interesante porque debe ser una cocción precisa, si no se vuelve muy duro para el paladar, pero es exquisito. Hola amigo, ¿tiene camarones frescos? Pregunté al tendero. Estaba en el mercado de víveres de la ciudad, un lugar pintoresco, donde llegaban camiones de pescados de diferentes tipos. Algunas veces habían tiburones, caen por error en las redes y dicen que comer tiburón te pone muy activo. Pero bueno, hoy no será el día. Hola Gunther. Gunther era mi amigo el alemán, el que había investigado profundamente sobre los temas climáticos y la religión nazi. No perdí la oportunidad de encontrarlo para preguntarle, Gunther, ¿qué sabían los nazis acerca de lo que está pasando hoy en día con el clima? Los nazis fundaron una religión cuyo dios se llamaba el Sol Negro. La historia comienza con Heinrich Himmler, que era un ocultista y tenía conocimientos militares. Él genera una orden para proteger y dar fuerza en las calles a las acciones de Führer. Las SS eran una fuerza paramilitar de hombres bien preparados en el ámbito político y lucha cuerpo a cuerpo, pero ellos necesitaban lograr un compromiso total. Por ello, esta organización fue fundamentada en una religión, cuyo origen se remontaba a la cosmovisión nórdica, con la novedad que en el lugar de adorar a Odín, adoraban al Sol Negro. Himmler se inspiró en las órdenes de los caballeros teutónicos, en la Deutsche Ritter, en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, para formar la orden, que en 1944 ya tenía al 50% de las mayores personalidades alemanas. Para formar esta religión, unificaron sus bases con la sociedad de Thule, que decían ser descendientes de las razas arias del norte, es decir, del polo, descendientes de los habitantes de una ciudad que se llamaba Hiperbórea, es decir, algunos piensan que ciudad se ubicó en Escandinavia, en Groenlandia o en Islandia. Otros, más místicos, creen que esta ciudad, llamada Hiperbórea, se encuentra debajo de la corteza terrestre y para ingresar allí es necesario entrar por un agujero que tiene la Tierra en el Polo Norte. A través del agujero, los arios, entran al centro de la Tierra, donde, dicen ellos, existe toda una civilización de seres superiores. Esto era conocido por los antiguos como el inframundo. Gunther, espérate. No me bombardees de tanta información. Estoy investigando sobre el clima actual y todas las futuras consecuencias en el planeta. ¿Qué tiene que ver con todo lo que me estás planteando? Déjame seguir contándote, porque si quieres entender la situación actual y la venidera a corto plazo, tienes que saber todo esto. Ok, continúa. Otro componente filosófico que se fundió para la conformación de las SS fue la sociedad de Brill. Ellos creían en el Brill, una energía que lo unificaba todo y que permitía lograr hazañas grandiosas a los pueblos. El Brill era la energía vital que moraba dentro de los seres humanos y de todas las cosas. Era lo que daba vida y además en el Brill encontraban superpoderes, ya que creían que solo con el Brill era posible mover motores y armas de guerra. Estaba tan acentuado el tema de esta energía Brill que estas sociedades realizaban ritos espirituales donde recibían información
para el desarrollo de armas de guerra especiales. Por eso se crearon las Wunderwaffe, es decir, armas grandiosas, que eran armas de tecnología muy avanzadas para esa época. Recuerda que los alemanes en esa época fueron los que primero desarrollaron los aviones de combate y misiles. Estuvieron a punto de desarrollar la tecnología de la antigravitación. Por medios magnéticos y también desarrollaron un arma de índole electromagnético basada en las teorías de Tesla y que según ellos era el martillo de Thor y hoy en día la conocemos como HARP. Pero ellos en 1942 ya la tenían casi lista gracias a los contactos con la energía Brill. ¿Y qué pasó con eso? Perdieron la guerra y allí quedó toda la investigación. Muchos de los científicos viajaron a Estados Unidos y continuaron desarrollando las tecnologías. La unificación de ambas órdenes, la Sociedad de Thule y la de Brill, conformaron la Orden Negra de las SS, que no era solo un grupo armado, sino una orden religiosa. En la Orden de las SS adoraban al Sol Negro como Dios. Pero, ¿qué significaba el Sol Negro? Precisamente, la llegada del Sol Negro correspondía al día del fin del mundo. En Renania, Westfalia, existe un castillo llamado Wewelsburg, el mismo que lo remoldearon y colocaron en el suelo la imagen del Sol Negro para realizar sus rituales. Y existían 12 columnas con 12 asientos que representaban los 12 sabios de la orden, como los 12 apóstoles. Debajo del Salón del Sol Negro había una cripta a la cual se le llamó Valhalla. El Valhalla era de acuerdo a la cosmovisión nórdica. Se lo conocía como el Salón de los Caídos. Allí llegaban todos los guerreros que habían muerto valientemente en batalla, y allí se reunían con héroes del pasado y dioses. Los caídos en batalla esperaban en el Valhalla el día de la batalla final, donde se unirían a Odín en la batalla del Ragnarok, que es la batalla que se daría el día del fin del mundo. ¿Qué tiene que ver esto con el clima? Todavía no lo entiendo. Sé paciente, mi querido amigo. El Sol Negro está ligado también a Atum-Ra. Se lo conocía como el padre de todos los dioses, el perfecto, el Dios que existe por sí mismo. Se creía que él se había creado a sí mismo por medio del uso de sus propios fluidos corporales. El faraón que implantó su religión fue Akenatón, el cual se enfrentó a todos los sacerdotes de otros dioses y logró implementar la primera religión monoteísta de la historia de la humanidad, cuyo templo principal era el de Karnak en Tebas, donde se asentó la capital del imperio en esa época. Atum-Ra era un dios solar relacionado con el Sol Negro. Se lo conocía como el padre de Osiris, Isis, Sith y Horus. Este dios, Atum-Ra, supuestamente era androgénico, tendía a ambos sexos. Por eso ves que hoy en día todo tiende a abrirse a este tipo de prácticas, porque se acerca su día. Gunther, tú pareces una enciclopedia parlante, y te lo agradezco, pero te reitero que quiero saber cómo afecta todo esto al clima. Espera, ya vas a ver. Atum-Ra también era conocido como el dios que representaba el sol y el día del fin del mundo. La sociedad de Thule y la sociedad de Brill, que se convirtieron en las SS, buscaban cambiar al hombre por un Sonnenmensch, un hombre sol, muy diferente al actual. Primero, étnicamente ario y con cualidades intachables. Otras de las entidades que se unieron a esta orden negra de las SS fue la Ahnenerbe, que es la Studiengesellschaft für Geister-Geschichte, la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral,
En la actualidad, hay personalidades y políticos que están relacionados con la Ahnenerbe, que aún conservan en sus nombres su identidad. ¿Quién, por ejemplo? Investiga un poco y recuerda que todo esto que te estoy diciendo es información clasificada y debe ser mantenida en secreto, ya que todo eso que yo sé es porque he tenido acceso a personas y documentos originales nazis, y hay mucha gente que no quiere que esto se conozca. Hoy en día hay fuertes narcotraficantes y políticos y sus familias están relacionadas con estas sociedades. Googlea Malherbe, narcotraficante, y verás el parecido de estos nombres con la Ahnenerbe. Es indiscutible. Bueno, sí he escuchado ese apellido relacionado con los familiares de políticos, pero ¿qué tiene que ver esto con el clima? Allí te va la artillería, mi amigo. Sunra, el dios del sol, el dios del fin del mundo. Odín y todos sus guerreros esperan en el Valhalla, el día del Ragnarok, es decir, el día del fin del mundo. En el castillo de Wewelsburg estaba el Valhalla y el templo del dios del sol negro, que representaba el día del fin del mundo. Entonces, la relación es que todos estos dioses, desde hace más de 10.000 años, esperan al dios del fin del mundo, que es precisamente el que adoran los nazis, el dios del sol negro, que frente a la visión cristiana podría llamarse el anticristo. ¿Y el clima qué? Bueno, los egipcios, alemanes y nórdicos no se equivocaron en adorar a un dios que llegaría en el fin del mundo, y su símbolo principal era el sol negro. El satélite estéreo de la NASA está perennemente monitoreando el sol, y resulta que ahora tenemos la tecnología para entender qué era lo que esperaban los egipcios y los nazis. ¿Qué esperaban? Estos aparatos que continuamente miran al sol envían sus imágenes a la Tierra. Nos permiten monitorear el estado de la corona solar constantemente. Cuando aparece una mancha solar o una explosión en la corona, la vemos. Las manchas solares aparecen en nuestros sistemas de monitoreo como una mancha negra, y el resto del sol aparece de color amarillo, dependiendo del filtro. En las últimas décadas hay pocas manchas solares, pero en lugar de eso, en la corona del Sol aparecen grandes áreas llamadas hoyos coronales. También, estas áreas se observan como grandes extensiones coloreadas en negro, mientras el resto del Sol sigue amarillo. En estas últimas décadas, las áreas coloreadas de negro en el Sol han aumentado, y a medida que transcurren los años, el Sol se vuelve más negro. Estas grandes áreas negras son producto de que el Sol pierde su campo magnético, porque está debilitado, y de estas zonas negras sale la energía solar sin filtro. Por lo tanto, esa zona es más fría que las áreas restantes, y por ello se la observa en negro. Se espera que en algún momento se produzca el cambio de los polos magnéticos del Sol. Para esto, se debe de llegar a un momento en que haya un blackout total y un apagón del campo magnético del Sol. Pronto este proceso del Sol lo llevará a perder todo su campo magnético, a lanzar toda su energía al espacio, a enfriarse mucho, y se lo verá completamente negro. En este momento, el Sol volverá a renacer con un nuevo campo magnético. Sin embargo, los efectos en la Tierra frente a este Sol negro son impredecibles y catastróficos. Entendí. Esa es la relación con el clima. En efecto, desde el año 2000, el Sol entró en un proceso acelerado de incremento de los hoyos coronales, y cada vez son más grandes. En algún momento todo el Sol será un hoyo coronal de color negro. Mientras los hoyos coronales sean más grandes,
el clima estará desenfrenado en la Tierra. Huracanes nunca antes vistos, sequías, inundaciones, tsunamis inexplicables por todos lados, incendios forestales, nevadas, frío muy intenso, nevadas que entierran casas, y estamos solo al comienzo. Además, en el tema sísmico, el asunto empeora. Hemos visto que desde el año 2000 para acá, las magnitudes de los terremotos han aumentado y la profundidad de los epicentros disminuye drásticamente. En los años 80, solo el 25% de los terremotos del planeta ocurrían cerca de la superficie. En este momento son el 65% y con tendencia al alza. Esto implica que los terremotos son más destructivos porque ocurren más cerca de la superficie. Además, erupciones volcánicas por todos lados. Nos acercamos al día del Sol Negro y por eso los desastres naturales van aumentando. Y cuando ya estemos cerca del que el Sol se ponga totalmente negro, los desastres serán mucho peores que hoy. Unos místicos que consulté me decían que lo que esperaban los nazis era el día en que el Sol se pusiera negro, y ese sería el día de la batalla final y el día del fin del mundo. Estamos acercándonos a ese día. Estos místicos dicen que el día del Sol negro, las catástrofes superarán nuestra capacidad de manejo y se extinguirá la raza humana, y ese día será pronto. Frente a las visiones cristianas, el día del Sol negro no sería el día del fin del mundo, sino el surgimiento de un gobierno mundial, liderado por el dios del Sol negro, el anticristo. Pero de igual forma, las catástrofes provocadas por el Sol negro diezmarían la población mundial, por lo menos a un tercio de la actual. Qué esperanzador tu mensaje, Gunther. Tienes que entenderlo y hacerle entender a los seguidores de tu página y al planeta que la situación climática va para peor y se pondrá peor en los próximos años, y deben prepararse, deben tomarse acciones, deben aprender a vivir sin luz, sin agua potable, sin refrigeradora, sin mercados, sin dinero circulante y sin internet. Hazles conocer que aún estamos a tiempo si queremos sobrevivir, que esto no es un juego, estamos frente a una extinción masiva de la humanidad, que se produciría en pocas décadas, pero seguramente los que estén mejor preparados tendrían mayores oportunidades de sobrevivir. Explícalos. Gunther, nadie me va a creer todo lo que tú me estás diciendo. Eso es demasiada información. Eón, ¿no ves los volcanes erupcionando por todos lados? Los terremotos son cada vez más destructivos. ¿Cuántos terremotos de grado 9 han habido desde el 2000 para acá? También se generan nuevos récords de viento. Se crea una nueva categoría de la escala Saffir-Simpson, que antes no existía. 4 a 5 huracanes de categoría 5 y hasta categoría 6 en 2 meses. ¿No te parece extremadamente serio y una prueba de lo que te estoy explicando? Pues sí, la verdad que el planeta está como desbocado. Prepáralos, enséñales si las catástrofes se incrementan, debemos de lograr que la mayor cantidad de gente sobreviva. No queremos que la raza humana perezca. Te entiendo, Gunther, pero hoy vine a comprar unos mariscos para hacerme un ceviche y me están esperando en casa. ¿Qué te parece si te llamo la próxima semana y continuamos la conversación? Ok, espero entiendas. ¡Wow! ¡Qué hombre más intenso! Si cuento esta historia a mis seguidores, algunos les dará un yello, se desmayarán, otros me odiarán, y los del gobierno tal vez me acusen de algo. ¿Qué haré? Denme $20 de camarones, por favor.
La vendedora tenía una gorra y gafas. La vi con la mirada abajo, pero cuando se dirigió a mí, la reconocí. Kaira, ¿qué haces aquí? Nada, escuchando tu interesante conversación. ¿Te das cuenta de que todo lo que te he dicho es cierto? La Tierra se encamina en la secuencia discriminada alternativa de tiempo futuro, de la destrucción. Yo ya estuve allí y ocurrirá pronto. Tenemos que trabajar lo más rápido que podamos para hacer llegar el mensaje. En efecto, en los próximos años habrán muchas inundaciones en unos sitios y sequías en otros. Las temperaturas en la Tierra se volverán muy extremas, los veranos muy calientes y los inviernos exageradamente fríos. Huracanes al norte y al sur, trombas, sifones por todo el planeta y donde no se conocían antes, erupciones volcánicas por doquier y la sismicidad más destructiva que antes. Se producirán erupciones volcánicas muy intensas, parecidas a las de Krakatoa. Por Dios, solo quiero comprar unos mariscos para hacerme un ceviche. Hey, toma tus camarones, me voy. Acabo de recibir un PA. La Guan acaba de aliarse con un grupo de robohumanoides y pretenden tomar el control del planeta. Quieren derrocar al líder máximo humano y dirigir todo a través de un algoritmo universal. Un algoritmo que se hace llamar Godot City. ¿Lo has escuchado? Chao.